Vamos a resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales usando la transformada de Laplace. Para poder resolver las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales usando la transformada de Laplace, vamos a ocupar el resultado de este teorema, que es muy importante, que relaciona la derivada de una función, o sea, la transformada de Laplace de la derivada de una función con la función original. Entonces, bueno, voy a leer qué dice, vamos a hacer la demostración y después ya vamos a empezar a aplicarla, ¿no? Entonces, de entrada lo que vamos a tener es que tenemos una función continua y su derivada va a ser seccionalmente continua, lo cual quiere decir que tiene un número finito de puntos de discontinuidad, pero en esos puntos de discontinuidad adquiere siempre valores finitos. Entonces, esto va a pasar sobre cualquier intervalo t que esté entre 0 y a, donde a va a ser una constante. Y supongamos que existen constantes k, a y m, tales que, bueno, el valor absoluto de la función original siempre es menor o igual que k por e a la at. Esto para todo t mayor o igual que m. Y entonces lo que vamos a tener es que la transformada de Laplace de f' existe para s mayor que a, y no solo eso, sino que su expresión va a ser s por la transformada de Laplace de la función menos la función evaluada en 0. Entonces, este es el resultado importante, pero bueno, obviamente la función y su derivada tienen que cumplir las condiciones que acabo de mencionar. Entonces, este es el resultado importante al que queremos llegar. Vamos a hacer la demostración del teorema. Para hacer la demostración vamos a comenzar con la integral de 0 a a de e a la menos st por f' de dt. Esto, por cierto, no es otra cosa que, bueno, cuando tomo el límite cuando n tiende a infinito, cuando a tiende a infinito de esto, entonces si tomo el límite cuando a tiende a infinito de la integral que está aquí, le voy a llamar asterisco para no reescribirla porque no. Entonces, si yo tomo el límite cuando a tiende a infinito de asterisco, esto no es otra cosa que la transformada de Laplace de f' de t, que es finalmente la expresión que queremos, a la que queremos llegar, ya relacionada con la transformada de Laplace de la función original. Entonces, para esto, digo, como estamos suponiendo que f' es seccionalmente discontinua, entonces supongamos que de t1 a tn son los puntos del intervalo donde es discontinua, y esos puntos pues están en el intervalo que está entre 0 y a. Y entonces quiere decir que la integral la voy a poder reescribir en los pedazos en los que está tomado. Es importante nada más considerar que, bueno, los valores de t pues están tomados de esta manera, ¿no? Entonces estos están entre 0 y a. Y este es menor que a. Nada más. Entonces, a la hora que los empiezo a escribir, pues va a ser la integral de 0 a la voy a poder escribir de e a la menos st por f' de t de t. La voy a poder escribir como la integral de 0 a t1 de lo que estoy integrando, más la integral de t1 a t2 y así a la integral de t2 a t3 hasta llegar a la integral de tn a
de la función que estoy integrando. Entonces, antes que nada voy a aislar la integral, voy a resolverla sin límites de integración y luego me voy a regresar a sustituirla ya para los límites de integración. Entonces, la integral en general, la integral sin límites de integración de e a la menos st f' de t, la puedo resolver por partes. Entonces voy a considerar db igual a f', entonces i u igual a e a la menos st. Entonces la integral de f' pues es f. Sabemos que existe y que tiene todas las condiciones para garantizar que esa integral la voy a tener. Y por otro lado, la derivada de e a la menos st es menos s por e a la menos st. Entonces, sustituyendo los valores de la integración por partes, va a ser u por b, que va a ser e a la menos st por f de t, menos la integral de b por la derivada de u, que es, ahorita, bueno, la voy a poner como más s, es el menos de la fórmula y el menos s se hace más s, de e a la menos st por f de t de t. Entonces, voy a esto que acabo de obtener, ahora sí voy a empezarlo a sustituir con los diferentes límites de integración que tengo. Entonces, lo tendría para empezar discontinuo en diferentes puntos. Entonces, realmente es la misma integral, pero que voy a evaluarla primero entre 0 y t1, luego entre t1 y t2, luego entre así entre t2 y t3, así hasta llegar a tna. Entonces, si empiezo a evaluar la integral, entonces digamos que tomo la integral de 0 a t1 de estos valores, pues no es otra cosa que evaluar todo esto e a la menos st f de t para empezar entre 0 y t1 y luego considerar aquí nada más los límites de integración, que va a ser de 0 a t1 e a la menos st f de t. Esta integral no la hago porque finalmente lo que voy a necesitar es reescribirla en términos de la transformada de Laplace de la función original. Entonces, esta integral no necesito hacerla porque va a ser parte de la expresión final a la cual quiero llegar. Entonces, si hago esto mismo de t1 a t2, lo que va a pasar es que tengo e a la menos st f de t evaluado de t1 a t2 y luego va a ser más es de t1 a t2 e a la menos st f de t de t. Entonces digamos que voy a continuar con las distintas expresiones. Ahorita voy a retomar cada una de las partes que me interesa. Así voy a llegar hasta la última, que va a ser de tnaa e a la menos st f' de t evaluada entre, o sea, la expresión que obtuve evaluada entre tnia y más s veces la integral de tna e a la menos st f de t de t. Entonces todo esto es, bueno, siguiendo qué es lo que va a pasar.
Obviamente esto habría que hacerlo de 2 a 3, de 3 y así todas las que yo tenga. Entonces, por un lado, me voy a fijar en dos partes, ¿no? Una de ellas es todo lo que son las integrales, o sea, toda esta parte. Que si yo la veo como integral, pues va a ser S, que es para fines de, como estoy integrando con respecto a t, de t, entonces funciona como si fuera una constante. Entonces ese la puedo factorizar en todas ellas y va a ser la integral de 0 a t1, la integral de t1 a t2, así hasta la integral de tna de exactamente la misma expresión. Entonces lo que voy a tener de este lado pues va a ser s veces la integral de 0 a de e a la menos st f de t de t. Esto, como pueden ver, esto en morado que acabo de poner, cuando haga el límite, cuando atiende a infinito, pues va a ser la transforma de Laplace de f. Entonces ya tengo parte de lo que necesito. Ahora voy con la otra parte, que es lo que tengo en evaluado. Entonces voy a nada más a concentrarme en todo lo que está en esta fila y bueno, en esta columna y voy a hacer las integrales. Entonces, primero tengo que evaluar de T1 a 0. Entonces, si evalúo la expresión donde dice T, pongo T1 y luego 0, voy a tener E a la menos S por T1, F de T1, menos E a la menos S por 0, que es 1, evaluado por, multiplicado por F evaluado en 0. Entonces ya tengo una parte de lo que necesito. Ahora, si la segunda integral, la que va de T1 a T2, saco sus límites de integración, pues va a ser E a la menos S T2 F de T2 menos E a la menos S T1 F de T1. Y así voy a continuar, o sea, digamos la siguiente, aunque no tengo la expresión de forma directa, pero nada más para que vean qué es lo que va a pasar, pues voy a tener E a la menos ST3 F de T3 menos E a la menos S de T2 F de T2. Y entonces voy a poder, todas estas se van a sumar entre ellas para mi resultado. La última de ellas que voy a tener es E a la menos S Tn por F de evaluado en Tn menos, esto primero en 0, entonces va a ser E a la en A, va a ser el valor, entonces menos S por A, que era el límite por F evaluado en A, menos E a la menos S Tn multiplicado por F evaluado en Tn. Entonces, si hago esta suma, si se fijan, aquí tengo esta parte que está sumando y exactamente abajo tengo la que está restando. Entonces se cancela. Aquí tengo esta que está sumando y abajo tengo la que está restando. Entonces se cancela. Y así todas se van a ir cancelando con la que está abajo. Antes del último renglón voy a tener justo la que en positivo E a la menos S Tn por F de Tn. Entonces se cancela. Entonces todo lo que sería esta expresión de me va a quedar nada más E a la menos SA por F de A menos F de 0. Entonces ya tengo casi el resultado al que quiero llegar
de la expresión. Entonces lo único que me falta es, si ahora tomo el límite cuando a tiende a infinito de mi resultado, de e a la menos SA por f de a menos f de 0 más la integral de 0 a a de e a la menos st f de t de t. Entonces, o sea, es el límite cuando a tiende a infinito de todo esto. Entonces, en el primer valor, y aquí voy a ocupar lo que era muy importante, el valor absoluto de f de a era menor o igual que a la menos SA, donde tengo a una constante para los valores que están entre a y m. Y entonces esto lo que me garantiza es que cuando hago que a tiende a infinito, pues esto se va a hacer 0. Entonces se va a eliminar. Y cuando a tiende a infinito, lo que me queda es la integral de 0 a infinito de e a la menos st f de t y todo menos f de 0. Entonces finalmente con esto tengo la expresión, o sea, la transformada de Laplace de f', que fue con lo que la integral con la que comencé. Aquí nada más me comí la s que era importante. Entonces va a ser igual a s veces la transformada de Laplace, porque si se fijan lo que tengo dentro de la última integral, pues es por definición la transformada de Laplace de f de t menos la función original evaluada en 0. Entonces esto que acabo de tener es un resultado, como les decía, súper importante porque me va a permitir resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo ya conozco la transformada de Laplace de la función, puedo poner la derivada en términos de ella. Pero aquí de entrada va a haber algunos resultados que son importantes. Por ejemplo, puedo tener como corolario, es decir, puedo deducir de este teorema, otro teorema que si en lugar con las condiciones se cumplen, ahorita no voy a reescribirlas, pero digamos las condiciones de ft se cumplen ahora para f', entonces lo que voy a tener es que si en lugar de tener la primera derivada y tuviera la segunda derivada, pues entonces esto mismo que acabo de obtener valdría para aplicarlo a f'. Tal cual, ¿no? Suponiendo que las condiciones de las que había puesto para f y f' en el teorema, ahora se cumplieran para f' y f'B', ¿no? Entonces, si yo tengo esto, después, como f', yo ya sé cómo se puede reescribir en términos de la original, pues donde dice f', yo puedo sustituir lo que tengo aquí, ¿no? Lo que tengo en esta parte. Entonces eso sería S por la transformada de Laplace de f de t menos f de 0 menos f'. Entonces, a la hora que yo escribo esta nueva expresión, entonces yo sé que la transformada de Laplace de f'B' la voy a poder escribir, ya haciendo el álgebra aquí, pues sería como s cuadrada, la transformada de Laplace
de la función original menos s veces la función original menos f' de 0. Esto que estoy aplicando ahorita para la segunda derivada, puedo aplicarlo tantas veces como sea necesario, mientras las funciones y las derivadas, puedo decir hasta la enésima derivada, sigan cumpliéndose. Entonces voy a poder expresar la transformada de Laplace de la enésima derivada en términos de la función original y de la evaluación en cero de las funciones correspondientes. Aquí, bueno, nada más un detalle que también se me olvidó mencionar y es muy importante. Habíamos restringido originalmente los valores de S y eso pasa, o sea, esto se da si S es mayor que A, ¿no? Entonces, lo mismo va pasando para cada una de las derivadas. Ahorita voy a hacer como nada más pues la demostración por inducción de cómo sería la enésima derivada, de la transformada de Laplace de la enésima derivada, para escribirla en términos de la transformada de Laplace de la función original. Entonces, bueno, si f, f', y así hasta la derivada n-1 cumplen las condiciones del teorema que vimos, respectivamente para la función original y la derivada, entonces la transformada de Laplace de la enésima derivada de f la voy a poder escribir como Sn multiplicada por la transformada de Laplace de la función original menos Sn-1 multiplicada por f evaluada en 0 menos S a la n-2 multiplicada por f' evaluada en 0 y así voy a tener, bueno, todas las expresiones hasta llegar a S multiplicada por la derivada n-2 evaluada en 0 menos la derivada de f, la derivada n-1 de f evaluada en 0. Entonces, esto, bueno, les decía, se puede demostrar por inducción. La demostración es sencilla. Entonces, para hacer la demostración por inducción, vamos a suponer que se cumple para n-1. Entonces, que la transformada de Laplace de la n-1 derivadas de f, pues es igual a la expresión que tengo aquí. Entonces, de entrada voy a empezar con eso. Entonces, voy a, usando esto, a encontrar cuánto sería o cuál sería la transformada de Laplace de de la función, pero en el caso de n, que es la que quiero probar, ¿no? Entonces voy a tener la transformada de Laplace de la enésima derivada de la función f en Entonces, por definición, pues sé que esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de la enésima derivada de f por e a la menos st de t. Y si hago esto por partes, yo sé que pues haciendo db, que sería la enésima derivada de f, y u igual a e a la menos st, entonces la integral de la enésima derivada de f pues va a ser la n-1 derivada de f. La derivada de u va a ser
menos S a la menos st. Entonces, aplicando la fórmula, yo lo que tengo es que esto, la integral, va a ser igual a, continuando con lo que es el valor de la integral, voy a tomarla ya directo de 0 a infinito, entonces va a ser u por b, que es, tendría que tomar el límite cuando n o cuando a tiende a infinito, de u por b, que es e a la menos st por la enésima derivada, menos, todo esto va a estar evaluado de 0 a a, y esto menos la integral de b por la derivada de u, que es la integral de 0 a, donde a vamos a hacer el límite cuando a tiende a infinito, de, otra vez voy a poderlo escribir más s, por e a la menos st por la derivada n menos 1 de. Entonces, si yo tomo esto, en la primera parte, cuando a tiende a infinito, se va a ir el límite cuando a tiende a infinito de e a la menos st, puedo ponerlo directo, menos sa, por la enésima derivada evaluada en a, pues sé que esto se va a hacer 0. Y esto va a ser menos la integral, menos esto evaluado en 0, e a la menos s por 0, o sea, e a la 0 es 1. Entonces nada más me va a quedar la derivada n menos 1 evaluada en 0. Y esto, como pueden ver, va a ser s veces, pero va a ser, por definición, pues es la transformada de Laplace de la derivada n-1 de la función t. Entonces, si ocupo pues la expresión ya de forma directa, o sea, con la que empecé la demostración, entonces yo sé que la transformada de Laplace de la enésima derivada de f va a ser igual a lo que acabo de obtener, que es menos la derivada n-1 de f evaluada en 0, más s veces toda la expresión que tenía aquí, o sea, todo esto. Entonces, sé que es Sn-1 por la transformada de Laplace de f, y luego va a ser, bueno, le pongo más para que quede claro que está continuando la expresión, menos Sn-2 evaluado en S a la n-2 evaluado en 0, menos S a la n-3 evaluado en la primera derivada en 0, y así continúa hasta llegar a las últimas expresiones, que son S por la derivada n-3 en 0, y nada más una aclaración importante. Aquí nada más, era menos. Digo, perdón, aquí no.
esto es menos, perdón. Y todo eso menos la derivada n-2 evaluada en 0, ¿no? Entonces, si hago pues el álgebra de esto justamente, bueno, voy a dejar este término al final, porque es entonces va a ser s a la n por la transformada de Laplace de f menos, como todo está multiplicado por eso, va a ser s a la n menos 3 de la función original evaluada en 0 menos s a la n menos 1, perdón. Luego s a la n menos 2 por la derivada evaluada en 0. Y así voy a tener, bueno, los diferentes valores. Entonces van a ser negativos hasta tener s cuadrada por la derivada en n-2, n-3 evaluada en 0, perdón. Y finalmente menos s por la derivada en n-2 evaluada en 0. Y nada más agrego la función original, la derivada de n-1 evaluada en 0, que es finalmente lo que se quería demostrar, lo que dice el corolario, ¿no? Que es la expresión que tengo aquí, la última expresión que está en verde. Entonces, bueno, esto lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar ahorita con algunos ejemplos en el siguiente video.